Buenos días. Buenos días. Buenos días. Para dar continuación a la sesión convocada para el día de hoy, le pido al señor secretario que dé cuenta si hay quórum legal para dar inicio. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que además de usted se encuentran presentes los magistrados Rigoberto Garza de Lira y Óscar Calixto Sánchez, quienes integran el pleno de este tribunal y, por tanto, en términos del artículo 13 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. Gracias. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para sesionar el día de hoy. Con su autorización, magistrada presidenta, el asunto a listar y resolver en esta sesión pública, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, es el proyecto de acuerdo plenario del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, identificado con número de expediente 04/2019 y sus acumulados 05/2019 y 06/2019, del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados físico y electrónico de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Reglamento Interior. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, pongo a su consideración el asunto listado para el día de hoy. Si están de acuerdo con él, sírvanse a levantar su mano para hacer la votación en forma económica. Secretario, haga constar el sentido de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del proyecto listado para esta sesión. Y como está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, le doy el uso de la voz. Gracias, presidente. Daremos cuenta por conducto a la licenciada Gabriela López Domínguez, secretaria de Estudio y Cuenta. Adelante. Buenos días, señora magistrada presidenta y señores magistrados. Con su autorización doy cuenta del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TSLP/JS/04/2019 y sus acumulados TSLP/JS/05/2019 y TSLP/JS/06/2019, promovido por los ciudadanos Almarud Castillo Zúñiga y Raúl Cruz Medina Torres. Se tiene a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional por dando cabal cumplimiento al requerimiento de fecha 21 de marzo de la presente anualidad y se manda a agregar para los efectos legales a que haya lugar el oficio de referencia así como los anexos. Ahora bien, toda vez que en el auto de fecha 21 de marzo de 2019 se resolvería lo concerniente a la erradicación del presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, es de advertir que en el momento de estudiar la oportunidad se requirió nuevamente a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional para efecto de que informara y remitiera a ese tribunal las constancias certificadas consistentes en las cédulas de notificación realizadas a los actores para mayor claridad en los conceptos. En consecuencia, se continuó con el estudio de la admisión de los expedientes TSLP/JS05/2019 y TSLP/JS/06/2019. Como se ha señalado en la sesión pública efectuada el día 11 de abril de la presente anualidad, se estableció por acuerdo unánime del Pleno que se valorara la aplicación del párrafo segundo del artículo 47 de la Ley de Justicia Electoral. Al efecto, se procede a realizar el estudio respectivo, debiéndose decir que si bien se establece que las notificaciones por estrado se harán fijando un plazo de 48 horas, los autos o resoluciones dándose por hecha al día siguiente, lo cierto es que en el caso no aplica tal numeral, porque la notificación que se está calificando para computar los términos de la interposición del recurso se llevó a cabo dentro de los autos de los juicios intrapartidarios instaurados por la Comisión de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, y este instituto político y los procesos que se instauran ante sus órganos internos se rigen, entre otros, por el Código de Justicia Partidaria y en particular por lo que ordena el artículo 84, párrafo segundo. El numeral en comento claramente refiere que cuando no se señale domicilio, la notificación deberá efectuarse por estrados y que surtirá efectos el mismo día de su publicación. Por tanto, el cómputo que se hace en las tablas que en líneas posteriores se hacen constar es correcto, de tal manera que no se puede exigir que la justicia intrapartidaria se conduzca por la Ley de Justicia Electoral, sino conforme a sus estatutos y su Código de Justicia Partidaria. Por otra parte, se debe atender al artículo 32 de la Ley de Justicia Electoral en el Estado, que establece claramente que para efectos de las notificaciones se deberá observar la ley aplicable. En el caso, si bien es cierto que el Código de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional no es una ley, sino una codificación intrapartidaria que deriva del autogobierno de los partidos,
que deviene desde el propio artículo 41 constitucional. Lo cierto es que conforme a lo que prescribe el artículo 32 en análisis, las notificaciones se deben de hacer de conformidad a la ley aplicable, y en el presente caso lo es el Código de Justicia Partidaria del referido partido, y conforme a este se deben de realizar las mismas. Pensar lo contrario llevaría al absurdo de considerar que la autoridad partidaria debería de realizar notificaciones en los términos de la Ley de Justicia Electoral del Estado, inaplicando por consiguiente los reglamentos internos que establecen las formas de hacer sus notificaciones, lo que no es concebible, puesto que, como lo hemos señalado, los partidos políticos son entidades de interés público autónomas en cuanto a su estructura y gestión, rigiendo su vida interna por sus estatutos, reglamentos y Código de Justicia Intrapartidaria, ello al amparo de la Ley General de Partidos Políticos y la propia norma constitucional que les concede tal carácter. Una recta interpretación del artículo 32 de la Ley de Justicia Electoral conlleva a considerar que el plazo de la impugnación de los medios de impugnación electorales deben tomarse en cuenta las notificaciones y sus efectos conforme a la ley que rige el procedimiento de primera instancia. Tal dispositivo, conviene decir, adopta el mismo sistema establecido en la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral en su artículo 8º. Por consiguiente, las notificaciones dentro del sistema electoral deben realizarse y computarse acorde al lineamiento o ley que rige el acto de primera instancia. Luego, entonces, la aplicación de la Ley de Justicia Electoral se actualiza para aplicar el plazo de los 4 días para interponer el medio de impugnación respectivo, pero tomando en cuenta la notificación y el surtimiento de los efectos conforme a la ley que rigió el procedimiento de primera instancia. Por lo que se refiere a la diversa inconforme, la ciudadana Alma Ruth Castillo Zúñiga, promovente del juicio ciudadano TSLP/JS/04/2019, esta manifiesta en su escrito inicial que le fue notificada la resolución que impugna de fecha 14 de febrero de la presente anualidad el día 19 del mismo mes y año, lo que a juicio de esta autoridad electoral no corresponde a la información remitida por la Comisión Nacional de Justicia del Partido Revolucionario Institucional, tomando en consideración que dentro de los autos del presente juicio en las hojas 459 y 460 del expediente, consistente en las cédulas de publicación de estrados de las que se advierte que la promovente fue notificada en la misma fecha en que dicho órgano emitió la resolución que combate, esto es el 14 de febrero de la presente anualidad, publicado los estrados la precitada resolución con efectos de notificación personal, toda vez que la actora no señaló domicilio dentro de la circunscripción territorial de dicha comisión, lo cual es una verdad legal, tomando en consideración que el artículo 68, fracción quinta del Código de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional. Por los argumentos precisados con fundamento en los artículos 32 y 36, fracción cuarta de la Ley de Justicia Electoral, 68, fracción segunda y 84, párrafo segundo del Código de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, al haberse presentado los medios de impugnación fuera de los plazos señalados y previstos por la ley, se desechan de plano los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TSLP/JS/05/2019 y TSLP/JS/06/2019, propuestos por el ciudadano Raúl Cruz Medina Torres. En cuanto al juicio ciudadano TSLP/JS/04/2019, interpuesto por la ciudadana Alma Ruth Castillo Zúñiga, se sobresee dicho juicio dado que se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 36, fracción cuarta, 37, fracción cuarta de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Gracias, secretaria. A su consideración, señores magistrados, si desean hacer uso de la voz. Adelante, magistrado. Gracias, magistrada. Ya en otra sesión estuvimos analizando pormenorizadamente que el recurso promovido en el expediente JS 04/2019 aparentemente se encontraba en tiempo bajo los días y la metodología que establece la Ley de Justicia Electoral del Estado, es decir, el artículo 8 relacionado con el artículo 32 que nos señalan que los medios de impugnación se tendrán que interponer dentro de los 4 días siguientes a que fuera notificado o tuviera conocimiento del acto que se reclama. En estas condiciones, ahora este nuevo proyecto vuelve a insistir en una extemporaneidad, ahora lo hace contando los términos para el promovente en base al Código de Justicia
partidaria del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, en el artículo 84, cuando lo cierto es de que lo que promueven los actores, en este caso del 4, del 5, del 4, 5 y 6, eso son juicios para la protección de los derechos políticos electorales. Por lo tanto, al ser juicios para la protección de los derechos políticos electorales, es evidente de que lo que les debe asistir y lo que les debe proteger y les debe instaurar el procedimiento son los artículos establecidos en la Ley de Justicia Electoral. Esto es simple, muy simple, porque basta con reflexionar que no es un recurso partidario el que están poniendo, es un recurso que ya es un juicio que están instaurando ante un tribunal, que ese juicio se basará precisamente en las reglas, condiciones, términos que establece la Ley de Justicia Electoral de nuestro Estado. Bajo esa situación, tenemos que el recurso promovido en el JDC 4 y 5 sí resultan ser promovidos con la temporalidad necesaria, de conformidad con los artículos invocados 8 y 37, bajo la condición de contar la temporalidad de conformidad al artículo 47, párrafo segundo, de la propia Ley de Justicia Electoral. Entonces, no estoy de acuerdo definitivamente con que en el proyecto se les pretenda a los promoventes contar el transcurso del tiempo en base a un código de justicia partidaria, cuando no es un recurso partidario el que están interponiendo aquí en el tribunal, es un juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Entonces, no se va a resolver un juicio partidario aquí. Ya se resolvió en su momento oportuno, y cuando acudieron a la instancia intrapartidaria, entonces sí, ahí fue cuando se tuvo que haber contado los términos en base a su propia normatividad intrapartidaria, pero no así cuando interponen ahora ya un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, que debe corresponder los términos a la Ley de Justicia Electoral del Estado. Como he dicho, en este sentido, los términos para la notificación deberán de computarse de conformidad al artículo 47, párrafo segundo de la Ley de Justicia Electoral, y con lo cual, haciendo el ejercicio correspondiente, podíamos establecer que sí estaban en tiempo los promoventes para interponer el juicio para la protección de los derechos políticos electorales que solicitan ante este tribunal. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrado Rigoberto. Sí, gracias, magistrado. Bien, bueno, yo creo que debemos atender, como bien se ha referido en este tribunal en varios momentos, a las normas que regulan todos y cada uno de los procedimientos que se someten a consideración nuestra. En base a ellos, bueno, primero quiero comentar que el magistrado reiteró la aplicación del artículo 8 de la Ley de Justicia, pero contiene temas que se refieren a la calidad de los magistrados y requisitos de los magistrados. Pero, por lo que no es atendible, en el artículo 37, aquí hace alusión también, aquí en el caso es aplicable en cuanto a que es el que previene las causas de sobreseimiento. Y refiriéndonos específicamente a las notificaciones, estamos de acuerdo en el contenido y las condiciones que contiene el artículo 47 en cuanto a las notificaciones que se realizan en los procedimientos que se instruyen y que conoce este tribunal. Sin embargo, el artículo 32, en el capítulo de plazos y términos de nuestra Ley de Justicia, precisamente se refiere a los medios de impugnación previstos por esta ley, ¿verdad? Y establece la condición una de las condiciones para la aplicación de los mismos, y
por supuesto, establece que debe ser dentro de los 4 días, como todos lo sabemos, aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada. No tenemos la menor duda. La discusión es cuándo va a operar esa notificación. La segunda parte establece claramente, o se hubieran notificado conforme a la ley aplicable sobre las excepciones previstas expresamente en este ordenamiento. Para el caso de los procedimientos interpartidistas no se establece ninguna excepción en particular y con toda precisión ahí establece cuándo opera la notificación, conforme a la ley aplicable salvo excepciones. En este caso, como dio cuenta la secretaria de Estudio y Cuenta, precisamente, hace referencia a la imposibilidad de computarlo de manera distinta ante esta señalamiento, esta disposición expresa de la propia Ley de Justicia, porque, como ya se señaló, la notificación no la realiza este tribunal, la realiza el órgano instructor, conforme al Comité de Justicia Partidaria, en este caso del Partido Revolucionario Institucional, y en su artículo 44, su segundo párrafo, con toda precisión establece que cuando no se señale domicilio por parte de los interesados, se hará en estrados, y claramente establece también que las notificaciones que se realizan por estrado surten efectos el día de su realización. Entonces, la notificación que da punto de partida la realiza dicha institución, como se dio cuenta en el proyecto, sería tanto como decirles que se rijan por las disposiciones del código de nuestra Ley de Justicia, que está hecha para regir el órgano jurisdiccional que presidimos, que sesiona en estos momentos, de tal manera que, dado que desde la propia norma constitucional, del propio artículo 41 de la Constitución, que previene la independencia, la autonomía, el interés público de los partidos, su manejo, la libertad de su manejo interno, y desde luego previenen que sus diferencias internas se resuelvan conforme a sus reglas, consideramos que la notificación fue correctamente hecha y se debe computar en los términos no solo que establece el Código de Justicia Interpartidaria, sino como lo establece nuestra propia Ley de Justicia Electoral en el artículo 32, donde no hay lugar a dudas de los términos y condiciones que se tienen que observar. Gracias, magistrada. Gracias. Bueno, en efecto, el artículo 41 constitucional establece la libertad de autodeterminación de los partidos políticos y, por tanto, los procesos internos que dentro de ellos se realicen se deben de regir por sus reglas y por sus propios estatutos. Y si en sus estatutos queda establecido cuál es el término que tienen para interponer medio de impugnación en contra de sus propias determinaciones, pues debe de respetarse tal legislación interna de los propios partidos. Por tanto, yo coincido con el sentido de la resolución. ¿Alguna otra consideración, magistrado? Sí, gracias. Bueno, el hecho de que el artículo 41 establezca la autodeterminación de los partidos políticos no significa que no se tengan que regir bajo las reglas generales que establezcan tanto la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en este caso también, sobre todo, la Ley Electoral del Estado. Inicié mi participación anterior señalando que no es un juicio intrapartidario el que se va a resolver, es un juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Por lo tanto, no puede regirse los protocolos con un código de justicia partidario interno, porque no es lo aplicable. Lo aplicable son las reglas comunes al juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Por otro lado, el artículo 32, que ya había señalado yo, que no fue el 37, magistrado Rigoberto, fue el artículo 32 el que señalé yo. Que por cierto, en el párrafo que hace alusión al magistrado Rigoberto, donde señala que la ley aplicable, nada más lo deja así, la ley aplicable más no significa que sea la partidaria. Desde luego que debe ser la ley aplicable, pues en este caso la Ley de Justicia Electoral, y esto es muy simple si atendemos incluso a la protección que mejor le beneficie al impetrante, en este caso al promovente del
de los juicios para la protección de los derechos políticos electorales. Bajo un sistema proteccionista que establece la propia Constitución de darle el mejor beneficio jurídico a la persona que promueve bajo el principio pro homine, se establece que no podemos, al enfrentar dos ordenamientos, tomar el que le perjudica mayormente al promovente para hacer nugatorios sus derechos. Entonces esto me parece muy grave, me parece lamentable que confundamos estas situaciones y que queden al final de cuentas sin resolver, sin atender cada una de sus peticiones que fueron hechas a través de un juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Ahora, hay que recordar que dentro del sistema del juicio para la protección de los derechos políticos electorales, si bien es cierto que recibe la autoridad responsable el juicio, esto es nada más para darle trámite, pero no significa que reciba y tenga que atenderse a los procedimientos, a la normativa de la autoridad que había conocido en el pasado del primer juicio, que fue intrapartidario. Definitivamente no. Ahora la normatividad, desde el momento que interpone un juicio para la protección de los derechos políticos electorales, se va a regir por la Ley de Justicia Electoral del Estado, porque le tocará al tribunal ahora decidir si tiene o no la razón el promovente. Por todas estas consideraciones, e insisto, por el simple hecho de no darle un perjuicio al promovente al tomar de dos leyes la que le perjudique más, me parece que debe de reconsiderarse el hecho de que puedan determinarse de extemporáneos los juicios promovidos y en su lugar dictar las consideraciones necesarias para que se entre al fondo del asunto y se dé una respuesta motivada y fundada a las peticiones de los promoventes. Muchas gracias. Gracias. Magistrado, en ningún momento se está desatendiendo lo que marca la Ley de Justicia Electoral. El artículo 100, dice, en los juicios de ciudadanos, dice, para tramitar, sustanciar y resolver el presente medio de impugnación se aplicarán las reglas establecidas en el título segundo del libro segundo de esta ley y serán resueltos por la sala dentro de los 12 días siguientes a aquel en que se admita. El título segundo nos dice de los plazos y términos. Artículo 32. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro de los 4 días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto de resolución impugnado o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable. ¿Sí? La ley aplicable aquí era la ley estatutaria del propio partido. Dice, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento. Luego entonces tenemos que para el trámite del juicio ciudadano, la ley de justicia electoral de aquí del Estado nos marca cuál es el procedimiento a seguir, el cual en ningún momento se está desatendiendo. Se está tomando como punto de partida para contar la forma en que se hizo la notificación, como aquí lo estipula el artículo 32. Por tanto, siguiendo lo señalado por el artículo 100 y el artículo 32, así como tomando en cuenta lo que ya se dijo en cuanto a la interpretación de la notificación que hizo el partido, en términos de lo señalado por el artículo 41 constitucional, se debe de respetar los términos en que se hizo el procedimiento dentro de esa institución partidaria. Por tanto, coincido con el tratamiento que se le está dando al proyecto. ¿Me permite, presidente? Sí, sí gracias. Yo creo que, como se ha venido discutiendo en las reuniones previas y sesiones previas en esta,
la pretensión de este tribunal siempre es ajustarse a los lineamientos del 17, 19 constitucional, las reglas del debido proceso, que todo gobernado tenga a su alcance un medio de defensa para precisamente proteger los intereses cuando sienta que se le han violentado de alguna manera. Y bajo esa premisa constitucional es evidente que es aplicable el artículo 32 de justicia electoral y estamos aplicando la ley de la materia y ajustándonos a las reglas que precisamente en la misma se establecen. Gracias, presidente. ¿Alguna otra consideración? Sí, ya nada más para terminar, bueno, toda vez que es evidente que no coincidimos en el criterio de fondo, yo anuncio un voto particular donde expondré pormenorizadamente por qué razón es aplicable la ley de justicia electoral. Esto, como he dicho, en virtud de que se trata de un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y no se trata ya de un juicio intrapartidario que habría de resolverse en un partido. Lo está resolviendo un tribunal y entonces habría que aplicarse las propias reglas. Y también considero que esto es importante porque se le está dejando en estado de indefensión, a mi criterio, a los promoventes. Entonces, en mi voto particular estableceré ya con precisión todos los argumentos que he esbozado aquí de una forma muy genérica, pero espero puntualizarlos un poco más en mi voto particular. Gracias, magistrado. Sí, nada más me gustaría, para cerrar estas intervenciones, que ya vimos hace días otro asunto igual, bueno, no igual, pero en el que se resolvió una hipótesis igual de desechamiento también por improcedencia, por extemporaneidad, perdón, y se contó se aplicaron las mismas disposiciones y ya se tuvo un criterio en ese sentido de la aplicación de tales disposiciones en aquel otro asunto. Por tanto, me parecería contradictorio que en aquel se hubiese aprobado y en este no, cuando se aplicaron y se hizo una interpretación igual de las mismas disposiciones. Por tanto, bueno, me parece que coincido nuevamente en hacer mi voto a favor, porque también en aquel asunto se hizo una interpretación de las mismas disposiciones. Gracias, magistrado. Sí, magistrada, si me permite el uso de la voz, para que no se preste confusiones lo que usted señala, que pueda pensarse que estoy cambiando un criterio en uno y otro asunto, no. El juicio que usted refiere es el TSLP JS 07-2019 y se resolvió de esa forma. Mi voto fue a favor porque en el expediente constaba que se había notificado el día 11 y en los demás expedientes, como lo son 5, 6, 4, 5 y 6, consta que se notificó el día 14. Entonces el día 14, bajo la cuenta de notificación por estrados, aún estarían en tiempo esos juicios y no así el juicio, el JS 07-2019, porque si usted verifica el expediente, aparece que fue notificado el día 11. Entonces, no hay ninguna confusión de mi parte, sé perfectamente por qué razón di mi voto en aquella ocasión a favor, porque en el expediente así fue la información que mandó el partido y así se resolvió. Pero en esta ocasión no hay nada que nos establezca que fue el día 11, sino el día 14 cuando fueron notificados y por lo tanto considero que están en tiempo y forma de interponer el JDC que ahora nos ocupa y que debemos entrar al fondo tribunal de sus peticiones. Gracias, magistrada. Sí. Bueno, yo nada más quiero referir que independientemente de los días en que se haya notificado, lo que yo refiero es que la interpretación o aplicación de la legislación para contar el término se hizo bajo las mismas disposiciones que se están haciendo en este. No estoy haciendo referencia a los días en que se notificó en aquel o en este, sino a las disposiciones que se aplicaron en aquel asunto, que son las mismas que se están aplicando en este asunto. Por tanto, me parece que es congruente la aplicación
de estas disposiciones. Adelante. Gracias. Vuelvo a aclarar que los días sí son importantes porque bajo la notificación del día 11, tanto contándolo en el término establecido en el Código de Justicia Partidario como contándolo bajo la normatividad que establece la Ley de Justicia Electoral en el artículo 32 relacionado con el artículo 47, segundo párrafo de la Ley de Justicia Electoral de nuestro Estado, ambos eran de todos modos extemporáneos. Entonces, por eso fue mi voto y estoy aclarándolo para que no se pueda malinterpretar que se resuelven asuntos en forma distinta, ¿no? Sino la notificación aparecería ahí en ese expediente, en el JDC 07-2019, en el día 11 de febrero del presente año, y en los diversos JDC 4, 5 y 6 que se resuelven hoy, aparece la notificación realizada el 14 de febrero del 2019. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente. No, solo acotar Sí. que con independencia de las diferencias en cuanto a los días de la notificación, ciertamente la normatividad que se aplicó fue la misma. Gracias. Gracias. Bueno, creo que queda clara la postura de cada uno de los tres magistrados. Por tanto, le pido al señor secretario que haga la votación respectiva. Consultación, magistrada presidenta. Tomo la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor del proyecto. Magistrado Óscar Calixto Sánchez. En contra, anunciando voto particular. Gracias. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Gracias. Magistrados, informo que el proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos, con voto en contra del magistrado Óscar Calixto Sánchez, quien anunció la formulación de un voto particular. Gracias. Le pido a la secretaria que haga lectura de los puntos resolutivos del acuerdo plenario. Con su autorización, señora magistrada, procedo a leer los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TSLP-04-04-2019, y sus acumulados TSLP-JS-05-2019 y TSLP-JS-06-2019. Segundo, se desechan de plano los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TSLP-JS-05-2019 y TSLP-JS-06-2019. Tercero, en cuanto al juicio ciudadano TSLP-JS-04-2019, se decreta el sobreseimiento. Cuarto, notifíquese conforme a las disposiciones de los artículos 43 y 44 de la Ley de Justicia Electoral. Notifíquese en forma personal a las partes en los domicilios autorizados en autos y por oficio a la autoridad responsable y a la Sala Regional con sede en Monterrey, Nuevo León. También fíjese por estrados el contenido del presente acuerdo. Es la cuenta, señora magistrada. Gracias. A su consideración, señores magistrados. Es correcto, gracias. Magistrado. De mi parte, anuncio voto particular al no estar de acuerdo con el proyecto. Gracias. Gracias, magistrado. Entonces, se somete a consideración los puntos resolutivos. Claro que sí, magistrada. Tomo la votación respectiva. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrado Óscar Calixto Sánchez. En contra. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrados, informo que los puntos resolutivos fueron aprobados por mayoría de votos, con voto en contra del magistrado Óscar Calixto Sánchez. Gracias, secretario. Habiéndose aprobado por mayoría, se da la indicación, licenciada, para que haga el engrose correspondiente. Gracias. Señor secretario, informe si hay algún otro asunto que tratar. Magistrada presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente por desahogar. Bien, en vista de que no hay asuntos más que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 10:50 del día ya señalado 15 de abril de 2019. Gracias por su asistencia. Gracias. Gracias. Gracias.